Introducción. En 1908 comenzó el que ha sido, hasta ahora, el gobierno de mayor duración en Venezuela. Nos referimos a la larga tiranía de Juan Vicente Gómez, que se extendió desde 1908 hasta 1935. Los orígenes de esa tiranía pueden ubicarse en el último año del siglo XIX venezolano, 1899. En ese entonces Venezuela era un territorio fragmentado, azotado por las continuas guerras civiles que se venían sucediendo desde los inicios de nuestra independencia, en 1811, y que en parte, eran incentivadas por los regímenes caudillistas entonces imperantes. Pensar en la existencia de un Estado nacional centralizado era, entonces, algo poco creíble. Ciertamente, en el siglo XIX se adelantaron importantes avances en la organización del Estado venezolano, pero siempre a la sombra del régimen personalista del gobierno de turno 1. En 1899 el presidente de Venezuela, Ignacio Andrade, afrontaba una difícil situación. Su mentor político, el caudillo Joaquín Crespo, había muerto en una de las tantas revueltas armadas que se habían sucedido. Ello derivó en una cada vez más creciente inestabilidad que fue aprovechado por un personaje peculiar de nuestra historia, Cipriano Castro, caudillo de la región andina, quien decidió levantarse en armas con, apenas, 60 hombres y de esa manera instaurar un gobierno liberal. Lo inestable del régimen de Andrade quedó en evidencia pues el osado intento de Castro tuvo éxito, asumiendo el poder en 1899 e iniciando un proceso de centralización del Estado y paulatino debilitamiento de los caudillos locales. Con Cipriano Castro vino un hacendado andino, sin práctica militar o de gobierno. Su compadre, Juan Vicente Gómez, quien ocupó diversos cargos de importancia bajo el régimen de Castro, y jugó un papel destacado en la pacificación de Venezuela, con la extinción de las guerras civiles. Posteriormente Gómez asumirá la vicepresidencia y, en tal condición, le correspondió suplir a Cipriano Castro, quien en 1899 tuvo que marchar al extranjero para atender a su salud. Nunca más volvería. En diciembre de 1908 Juan Vicente Gómez asume la presidencia de la República, desplazando a Castro del poder y consolidando el proceso de centralización del Estado Nacional iniciado en 1899. Al término de su gobierno, 27 años después, Venezuela estaba organizada como un Estado nacional centralizado, con un ejército nacional que erradicó las milicias locales de los caudillos, una hacienda pública nacional, importantes obras públicas de vialidad, que permitieron la unificación terrestre del país, y la existencia de una administración organizada como una estructura burocrática central y sólida. Administración pública a la cual le correspondió atender los crecientes cometidos asumidos por el Estado Nacional, en especial, luego de la irrupción del petróleo en nuestra economía. La anterior crónica es de vital importancia, pues precisamente correspondió a Juan Vicente Gómez, mediante decreto de 4 de enero de 1909, crear la clase de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, fomentando de esa manera el estudio especializado del derecho administrativo, que hasta entonces, se impartía conjuntamente con el derecho constitucional. La razón para crear esa clase fue el creciente número de leyes administrativas dictadas y que regularon a la administración desde distintas aristas. La centralización del Estado, que inició en 1899, había derivado en un importante y vasto conjunto de leyes administrativas que daban vida al derecho administrativo, cuya creciente entidad justificó la creación de la clase. La creación de la clase motivó a la sistematización de los programas de la asignatura y, como consecuencia, se escribieron los primeros textos de formación universitaria de derecho administrativo venezolano. Nos referimos a los trabajos de Federico Urbano, de 1910 y Federico Álvarez Feo, de 1925. Precisamente, el objeto de estas breves reflexiones es analizar los perfiles del derecho administrativo venezolano en las primeras obras de Urbano y Álvarez Feo, lo que nos permitirá poner en evidencia, desde la experiencia de Venezuela, la estrecha relación existente entre el derecho administrativo y el Estado.